got something that might interest you. Muy buenas, gente, os traigo un explicado que me ha salido, madre mía, buenísimo. De hecho, esta presentación la estoy grabando después de grabar el vídeo y la verdad es que tengo que decir que me ha salido con bastante pocos spoilers del manga. Al menos en lo que considero, creo que no he dicho ninguno, así que por si acaso lo recalco de que si eres seguidor del anime, igual no te lo veas porque a lo mejor hay cosas que salen de episodios posteriores al anime. Al menos intenta mirar la fecha, por favor, por esto. Y bueno, vamos a hablar, gente, de lo que sería la facción Jaeger o los Jaegeristas. Esto que ha aparecido hace poco en los episodios del anime y quería dedicarle un explicado para dejar todo bien claro. Piensa que aquí vamos a abarcar principalmente lo visto en los episodios del anime y quizás algún dato que sea del manga que todavía falte por adaptar. Así que como mi recomendación, si no eres seguidor del manga, por favor, no ves esta clase de vídeos. Pero bueno, dicho todo esto, gente, sin más dilación, comencemos. Bien, vamos con el primer punto, que sería ¿qué son los Jaegeristas o la facción Jaeger? Ya que la facción Jaeger es el nombre del grupo y los Jaegeristas es como se les llama tanto a las personas que están de acuerdo con este ideal, este movimiento, o también a las personas que, digamos, pues son ejecutoras de la propia facción Jaeger, es decir, como sus representantes. Para poder entender todo esto vamos a remontar un poco hacia atrás en la historia, que esto lo habéis visto en los episodios anteriores del anime, donde cuando Kiyomi y los embajadores de Kizuru llegaron gracias a la participación de Yelena para poder hablar con las personas de la isla Paradise. Fue en este entonces cuando sabemos que Kiyomi, digamos que habló con Zeke y este presentó un plan. Este plan, en resumidas cuentas, consistía en que Historia tenía que, digamos, tener hijos, toda la descendencia posible, para que la herencia del titán fundador pudiese suceder. Es decir, que Eren tenía que ser sacrificado antes de que se terminase su tiempo, además de que Zeke Jaeger, antes de que se terminase su tiempo también de vida, tenía que transferir su poder a Historia. De esta forma la isla iría heredando el titán bestia y el titán fundador, para poder utilizar el retumbar y mantener al mundo alejado mientras la isla iba desarrollándose, lo cual suponía que tenían que avanzar al menos unas cuantas décadas de desarrollo para que la isla llegase a tener el nivel de una potencia significativa con el resto del mundo. El problema es que este plan fue una de las cosas que Eren Jaeger y entre otros no aprobaban, queriendo buscar otro tipo de soluciones. Es por eso que la Legión, digamos, que se embarcó en un viaje para poder hablar con personas fuera de la isla, que estuvieran, digamos, pues en los territorios del mismo continente, ya sea de Marley o de otros lados, pero creo que donde fueron a hablar fue principalmente Marley. Allí se enteraron que había unas especies de grupos que defendían los derechos de los erdianos, pero estos grupos en realidad no estaban defendiendo a todos los erdianos, sino solamente a las personas que estaban fuera de la isla, porque las personas que están en la isla siguen siendo consideradas los demonios de la isla Paradise, es decir, los demonios del mundo y los responsables de que toda la situación esté como está actualmente. ¿Qué es lo que pasó? Que la Legión se quedó, digamos, atrapada en un punto muerto porque fueron pasando los meses y no se veía cómo podían llegar a salir de esta situación. Es entonces cuando, al ir pasando el tiempo, también teníamos a los voluntarios anti-Marley representados por Yelena, los cuales habían estado, digamos, prestando parte de sus conocimientos y su tecnología para dar mejoras a la isla. El problema es que empezaron a ser tratados de forma vejatoria. De hecho, las personas de la policía militar, entre otros, simplemente los veían como personas en plan de una forma vejatoria, es decir, los trataban como si fuesen en plan un racismo tal cual, como puros esclavos, y básicamente estos es como que habían venido aquí para ayudar y ahora son esclavos, es decir, fijaros cómo dio todo este cambio. Luego también el punto de que mientras la Legión estaba haciendo operaciones para intentar, digamos, ayudar a la isla, tenemos que la policía militar empezó a hacerse rápidamente con el control de la isla, quedándose ya como los gobernantes, aprovechando los buenos estatus y las comodidades que estaban recibiendo y simplemente dejar todo este trabajo a la Legión. Es entonces cuando en la sombra empezó a propagarse lo que sería este movimiento conocido como el Jaegerismo. Tenemos que Eren Jaeger, poco antes de irse a la isla, estaba ya preparando esta clase de plan, y sabemos que salió con Flock y otras personas en la sombra sin llegar a decir nada a la Legión. Más adelante luego terminó yéndose a Marley y se infiltró durante la Guerra de los 4 años, que para el que no lo sepa también un explicado para el que lo quiera ver. Durante esta guerra, Eren, digamos, que aprovechó para infiltrarse en Marley y simplemente fingió ser un herdiano ahí, pues de la propia guerra, aprovechando este momento pues para experimentar cómo eran las cosas de ese mundo. Todo para que al final aprovechar el momento que estaba esperando, que era intentar acabar tanto con los guerreros como con los líderes políticos, militares de Marley, así como parte de sus ejércitos, acabando también con la familia Tybur en el proceso. Todo esto un plan que había sido puesto en marcha por él y también gracias a la colaboración de Zeke, porque ambos hermanos se habían unido en la sombra.
Esto hizo realmente pues un golpe bastante duro, porque Eren Jaeger consiguió no solamente con esas acciones que se acabase con Willy Tybur, sino también acabar con Lara Tybur y conseguir el Titán Martillo de Guerra. Además de ser capaz de derrotar a Pig Finger, también ser capaz de derrotar directamente a Porco, a Reiner, además de varios ejércitos. También gracias a esta participación hizo que la Legión, de manera forzosa en parte, tuviese que venir para rescatar a Eren por la importancia de tener el Titán Fundador. Todo esto hizo que, a pesar de que Marley recibiera uno de los golpes más duros de su historia, pues Eren, digamos que consiguió, aparte de un nuevo poder, vencer a los guerreros, destruir los ejércitos del puerto gracias a la participación de Armin, y de esta forma pues Erdia había conseguido, digamos, celebrar una victoria que estaba empezando ya a ser notada. De hecho, entre las filas de la Legión ya estaban infiltrados los propios Jaegeristas, que dentro de cabe estaban aliados con la Legión al menos hasta ese punto. El problema es que después de llegar a la isla, Eren Jaeger fue encarcelado por básicamente hacer un ataque temerario y aparte de por ser culpable de las vidas inocentes que se tuvieron que perder, que en total fueron más o menos creo que unas 7 u 8, siendo Sasha Blues una entre ellas de las más dolidas. También tenemos que conforme Eren fue encerrado y el tiempo así fue pasando, resulta que los seguidores revelaron cierta información al público, de que Eren Jaeger había sido encerrado por hacer un ataque que terminó en un éxito. La Legión fue llamada a la corte para, digamos, intentar dar explicaciones y de hecho Hanji se vio, digamos, pues en una situación bastante complicada porque no podía realmente dar respuesta de todo lo que estaba pasando. También tenemos el punto, valga la redundancia, me estoy repitiendo bastante, de que cada vez había más personas que estaban apoyando a Eren, porque durante todos estos meses la isla había avanzado en tecnología, pero no había estado avanzando con los tratados de paz. Sin embargo, las acciones de Eren estaban demostrando que los de la isla no iban a quedarse quietos y que estaban dispuestos a pelear si era necesario, pero desde un punto de vista en el que los Jaegeristas no estaban utilizando ninguna clase de violencia. De hecho, Floch, Luis, entre otras personas, pues fueron también prácticamente encerradas por estar revelando la información, aunque estos aceptaron tranquilamente irse a sus celdas porque sabían que lo que estaba haciendo les estaba dando un buen beneficio a la isla. Al final, a pesar de que los Jaegeristas se mantuvieron pues con la calma, resulta que la policía militar estaba ya pensando en sacrificar a Eren Jaeger y dar sus poderes a otro soldado, uno que fuera mucho más fácil de controlar y de manipular. Fue en ese momento cuando los Jaegeristas ya no pudieron más y simplemente decidieron atacar. Pero dentro de cabe provocar otro golpe de estado, pero en este caso como una revolución, haciendo básicamente que Darius Tarly fuera asesinado en el proceso, además de poner en peligro a otros soldados e incluso pues dar vino contaminado con el fluido espinal de Sieg Jaeger para poder controlar todo, y sabiendo que solamente pues con un grito de Sieg todo podría terminar. La gracia de todo esto es que al final los Jaegeristas pues consiguieron, digamos, una voz bastante fuerte, porque cada vez había más personas que estaban apoyando el movimiento de los Jaegeristas. Básicamente apoyaban a los ideales de Eren Jaeger, a pesar de que se estaba aliado con Sieg Jaeger. Más adelante también tenemos que la policía militar, las tropas estacionarias y que la Legión empezaron a desconfiar los unos de los otros porque no sabían si podían haber Jaegeristas infiltrados. Pixis desestimó el hecho de una guerra civil y pensó que lo mejor era hacer una rendición, buscar una forma de poder, digamos, establecer pues una forma de negociación para conseguir, digamos, detener este movimiento, aunque Pixis quiso asegurar la posición de Sieg Jaeger, además de la posición de Historia Reis, porque sabía que eran los dos blancos principales que buscaban los Jaegeristas. Aunque para este punto nunca se nos dijo si Historia Reis formaba parte del movimiento de los Jaegeristas, pero al menos se consideró que podía ser uno de los blancos posibles a buscar. También tenemos el punto de que después de toda esta liada, al final, como habéis visto en el último episodio del anime, Floch, entre otras personas, ya empezaron con los arrestos, básicamente acabando ya con los líderes políticos para mantenerlos a todos encerrados, así como básicamente controlar a todas las ramas militares, la policía militar, tropas estacionarias y legión de reconocimiento, porque sabían que no podían hacer nada. De hecho, a pesar de que las palabras de Floch en cierta forma eran ciertas, porque estaba hablando de que querían sacrificar a Eren, aunque Hanji decía que simplemente eso era paranoia y no se podía confirmar, pero minutos antes se lo habían declarado. Así que en cierta forma Hanji, a pesar de que tú podías dudar de que tus compañeros militares habían tomado esa decisión, los Jaegeristas ya no estaban abiertos a negociaciones. Ya habías estado pendiente demasiado de intentar hacer cosas en el mundo y ahora estos son los que quieren controlar la isla. Que de hecho gracias a este movimiento casi la totalidad de la isla fue controlada de una forma bastante limpia y elegante, no teniendo que recurrir básicamente a una violencia tan directa. Solamente con las palabras y las acciones de Eren iniciales fue lo que consiguió que todo se pudiese arreglar, al menos de una forma que considero bastante pacífica.
Si nos vamos a cuál sería el objetivo de la facción Jaeger, sería digamos asegurar el futuro de la isla. Para ello han tenido que tomar ciertas acciones, como la primera, la destitución de todos los políticos y líderes militares que estaban gobernando la isla porque eran incapaces de poder digamos lidiar con esta situación, además de la liberación de todos los voluntarios antimarleyanos y de todas las personas que habían sido encerradas solamente por estar apoyando este movimiento, además de la gran cantidad de ciudadanos que también estaban a favor de este movimiento y todas las personas que dentro de cabe pues han conseguido que este grupo todavía crezca muchísimo más. Para poder asegurar el futuro de la isla, Eren hizo este ataque a Marley para poder desestabilizar el ejército marleyano, así como dar un aviso bastante grande de que sí van a aceptar esa declaración de guerra, como dijo Willy Tybur, porque a fin de cuentas recordemos que Eren actuó en defensa propia, no como un ataque, porque Willy dijo sus palabras y fue el que atacó en ese momento, a pesar de que la gente considera que las acciones de Eren fueron iniciales para hacer un ataque, pero en realidad para mi punto de vista, por lo que se ve, claramente se estaba defendiendo. Lo que significa que la gracia de los Jaegeristas es controlar la isla y defenderla de todos los ataques posibles, y una de las posibilidades es utilizar el retumbar para poder dentro de cabe evitar que cualquiera persona, nación, ejército, país intente acabar con la isla Paradise y que se mantenga, pues como su propio nombre indica, como un paraíso para los erdianos. En cuestión de quién está aliado o enemistado con los Jaegeristas, como he dicho al principio del vídeo, hay que pensar que ser Jaegerista es como una especie de opción. No te consideras Jaegerista si no formas partícipe del grupo militar, pero puedes considerarte Jaegerista en el sentido de que formas parte de ese equipo porque piensas igual que ellos, pero no tienes por qué estar actuando como si fueses una pieza de ese ejemplo. Es como en un equipo de fútbol que tú puedes ser puede ser de cualquier equipo, pero puede ser o un aficionado que apoya al equipo o parte de jugador del mismo equipo. Eso es para que entendáis un poco el concepto. Debido a que los Jaegeristas son los que han actuado en bastante poco tiempo y han conseguido hacer grandes logros, después de todos los meses que han estado sin poder pasar nada en la isla, que realmente pueda verse como una esperanza, como una solución, pues esto ha hecho que la gente les apoye en masa. Pero obviamente también hay grupos, que son las facciones de la serie que se han visto hasta ahora, que tienen opiniones respecto al jaegerismo y algunas de ellas han estado a favor y otras en contra directamente, pero al fin y al cabo la facción Jaeger ha actuado contra todas por igual. La primera sería los voluntarios antimarleyanos, que estos se considerarían sus principales aliados, más que nada porque el líder de la facción Jaeger es Eren y el líder de los voluntarios anti-Marley es Sid Jaeger. Es por eso que la alianza de estos dos hermanos se nombró con el nombre de la facción Jaeger, pero técnicamente la facción es solamente para que se ponga Eren como líder, o sea, fijaros que son dos grupos, pero en la información se atribuye a que si quieren forman parte del mismo, pero en realidad son dos bandos que están aliados. Sabemos que los voluntarios antimarleyanos, después de que llegaran y dieran un montón de beneficios y recursos a la isla, por el miedo de que los líderes políticos no sabían exactamente qué podían hacer en esta situación, decidieron mantener a raya a los voluntarios, teniéndolos separados de forma que no pudiesen comunicarse e incluso dándoles tratos que son prácticamente de esclavos. O sea, las personas que han venido a ayudarte les das por el culo prácticamente. ¿Qué pasó? Pues que esto hizo que al final los jaegeristas, cuando decidieron actuar, lo primero que hicieron fueron liberar a sus mayores aliados. Luego también tenemos la Legión de Reconocimiento, que estos fueron sus aliados iniciales porque participaron en el golpe para poder salvar a Eren, el Liberio. Pero al ver que la Legión dentro de cabe no estaba actuando, iban pasando el tiempo, decidieron empezar a arrestarlos. Pero a diferencia de otros enemigos que tienen los jaegeristas, no los buscaban asesinar, básicamente los querían mantener reprimidos, además de manifestarles lo que están haciendo por el bien de la isla. Es por ese motivo que la Legión en cierta parte les mantienen con un grado de respeto, porque al fin y al cabo la mayoría de los jaegeristas vinieron de la Legión de Reconocimiento. Simplemente es como, no vamos a mataros, pero os queremos mantener encerrados porque dentro de cada hemos tenido como un afecto o lazo con vosotros. Creo que al menos por estas razones y porque Eren Jaeger pues ha estado con bastantes años con la Legión, se puede entender que él no quiera, digamos, acabar con sus amigos o con las personas más importantes de su vida, y que prefiere mantenerlos encerrados en caso de que no compartan su punto de vista. Luego también tendríamos el gobierno, policía militar, tropas estacionarias, cualquier líder militar de la isla Paradise, que se convirtieron en sus enemigos directos y que fueron los culpables de que los jaegeristas empezasen con la violencia. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, el hecho de querer sacrificar a Eren Jaeger porque pensabas que es mucho más fácil controlar al titán fundador si lo tenías en manos de un soldado que fuera más imbécil para poder manipularlo, pues esto haría obviamente que la gente saltara, porque la gente va a defender a Eren. Esto provocó directamente pues que dejasen de actuar en la sombra y empezasen directamente pues ya con los arrestos en masa, al ir a perseguirlos, al tenerlo todo controlado y sobre todo a romper cualquier tipo de opinión para poder establecer diálogo, para establecer treguas o paz. A fin de cuentas los jaegeristas no quieren negociar con personas que se bajan los pantalones ahora porque resulta que les han superado porque su plan les ha salido mal. Claro.
todo esto, y que hay que pensar que la policía militar, si los estás mirando, pues ellos están sentados en sus sillas, están cobrando buenos sueldos, están básicamente viviendo bien, están esclavizando a los voluntarios, están riéndose de la legión porque no pueden hacer nada, ni siquiera les quieren apoyar. Pues ¿qué te esperabas? Los jägeristas al final pues han ido en contra de todos. Y luego ya los últimos, ya para finalizar el vídeo, sería el mundo exterior, o el imperio de Marley en su mayoría, porque son los enemigos naturales de los Eldianos, por el hecho de haber estado promoviendo el odio durante bastantes décadas, y que a pesar de que la Legión y otros han intentado establecer paz, pues resulta de que no es posible establecer paz porque no les interesa. Yo expliqué en un vídeo que Marley hace todo esto porque tiene, digamos, un sistema montado, y el odio hacia los Eldianos le interesa. Entonces, a fin de cuentas, pues, debido a las acciones que ha tomado Marley hasta ahora, no hay necesidad de establecer paz con lo que sería el enemigo, que esto es algo que manifiesta Eren Jaeger, sobre todo durante los lapsos del time skip. Es por eso que, dentro de los jägeristas, pues no tienen ningún interés en hacer aliados con ninguna de estas personas, y buscan básicamente, pues, o librarse de ellas, o simplemente mantenerlas a raya y que no se acerquen a la isla. Pero obviamente tampoco son unos sanguinarios y unos salvajes, ya que ofrecen una oportunidad a las personas que realmente sientan que pueden tener una segunda vida aquí en la isla y poder apoyar a la isla de su propia forma. Estas palabras, dentro de cabe, pues están hechas para que, vale, puedo entender que has nacido en otras circunstancias y que tengas una opinión, pero ahora mismo tienes una oportunidad para unirte a nosotros y ayudarnos a proteger y mantener esta isla. Una opción que si la rechazas, pues podría terminar directamente con tu muerte. De hecho, a pesar de que las personas jägeristas puedan ser de su mismo bando, si están haciendo comentarios o están promoviendo odio hacia los demonios de la isla de una forma despectiva, esto podría significar radicalmente tu muerte. Con esto, gente, espero que más o menos que haya quedado claro lo que sería la facción Jaeger, y si queréis que hable de más conceptos, pues déjamelo en comentarios, gente. Espero os haya gustado, muy buenas y hasta la próxima.